Hola, sean bienvenidos a este canal de Solution Ingeniería y en esta oportunidad vamos a conversar sobre Power Pivot y Power BI desde el punto de vista de los conceptos generales y los conceptos básicos para trabajar con estas herramientas, tanto Power BI como Power Pivot. Si vemos en pantalla, primero nosotros tenemos que saber qué es lo que es el Business Intelligence o la inteligencia de negocio, ya que estos software, tanto Power Pivot como Power BI, están desarrollados para ejercer o hacer funciones utilizando la tecnología de estas herramientas. Entonces, si nosotros tomamos una definición primeramente de qué es lo que es el Business Intelligence o la inteligencia de negocios, como dice en pantalla, se refiere al conjunto de tecnologías, procesos y herramientas que las empresas utilizan para recopilar, analizar y presentar datos de manera estratégica, transformándolos en información útil para la toma de decisiones informadas y mejoradas. Eso es lo que hacen las herramientas de inteligencia de negocios. Toman los datos, por ejemplo, en bruto, podríamos decirlo de alguna manera, transforman esos datos en información útil para generar una toma de decisiones. Por ejemplo, las empresas para saber qué producto se vende más o qué producto se vende menos, qué tienda vende más, qué tienda vende menos. La idea es recopilar información. Entonces, la idea de las herramientas de la inteligencia de negocio es cargar datos, limpiar datos, procesarlos para que se transformen en información útil. Dentro de las herramientas que tenemos para la inteligencia de negocios, como dice la pregunta ahí, ¿qué herramientas tenemos para la inteligencia de negocios? Tenemos varias. Microsoft Excel, Power Pivot, que está relacionado con Microsoft Excel, Power BI, el Power Query, también de Microsoft Excel. Tenemos Power BI, entre otros, porque Power Query también está presente en otras plataformas de Microsoft. Tenemos el Tableau, el Google Studio, el Domo, el SOA Analytics, el Google Analytics, BigQuery, entre otras. Acá al lado tenemos los logos que están asociados a cada uno de los nombres que he mencionado que son las herramientas. Hay otras herramientas también. Quizás estas son las más conocidas o las más utilizadas o las que la gente más conoce. Pero también hay otras herramientas. Entonces, refiriéndonos a las herramientas de inteligencia de negocios, básicamente vamos a trabajar con las herramientas de Microsoft, tanto como Microsoft Excel, Power Pivot, Power BI y Power Query. Esas son las herramientas que vamos a utilizar en este pequeño tutorial o curso respecto al análisis de datos y a la inteligencia de negocio. Como decía, tomando datos en bruto, analizándolos, primeramente cargándolos, limpiándolos, procesándolos para llegar a una tabla y a un modelo de datos, mejor dicho, relacional, el cual nosotros podemos utilizar para responder ciertas preguntas del negocio. Entonces, podríamos hacer unas pequeñas definiciones de los software que hemos visto anteriormente y podemos preguntar ¿qué es Microsoft Excel? Microsoft Excel es un potente programa de hojas de cálculo, parte de la suite de Microsoft Office, que se utiliza para analizar, organizar y visualizar datos mediante tablas, fórmulas y gráficos. Básicamente todo el mundo conoce Excel. Ha trabajado con él a distintos niveles, básico, intermedio, avanzado, y sabe lo que hace Excel. Es una hoja de cálculo, entonces yo puedo ingresar datos, puedo analizar, hay una gran cantidad de fórmulas para utilizar con Excel y puedo generar gráficos, etc. ¿Qué es lo que es Power Pivot? Es un complemento de Microsoft Excel que permite crear modelos de datos sofisticados y realizar análisis de datos avanzados, combinando grandes volúmenes de información de diversas fuentes para generar cálculos complejos y relaciones entre los datos. Utiliza el lenguaje DAX para cálculos y puede transformar Excel en una potente herramienta de análisis de datos. Una cosa que tiene Power Pivot, por ejemplo, que hace que puede ser que en el sentido de que Excel tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, en la carga masiva de datos.
Excel tiene un límite aproximadamente de 1 millón de filas. Entonces yo puedo cargar 1 millón de registros. Pero ¿qué pasa cuando tengo 2 millones, 3 millones o 5 millones de registros? Excel no los puedo cargar directamente en la hoja de Excel, en la hoja de cálculo. Entonces ahí utilizo Power Pivot, que sí puedo cargar esos datos, que pueden ser millones, y a la vez también estoy utilizando el modelo de datos que me permite hacer relaciones y después generar las visualizaciones con las tablas dinámicas o los gráficos, etc. Así que es una herramienta que también vamos a trabajar en este pequeño tutorial o curso de análisis de datos utilizando esta herramienta de Microsoft. Luego tenemos ¿qué es Power BI? Es un conjunto de servicios y herramientas de análisis empresarial de Microsoft que permite a los usuarios conectarse a diversas fuentes de datos, transformándolos y visualizar la información de manera interactiva para obtener una comprensión más profunda. Power Pivot también permite lo mismo, permite generar o conectarse a varias fuentes de datos, no solamente Power BI. Tanto Power Pivot, Power Query y Power BI permiten la conexión a diversas fuentes de datos, ya sean archivos de texto, CSV, las mismas planillas Excel, a bases de datos SQL y entre otras fuentes. Permite conectarse a muchas y a diversas fuentes. ¿Cuál es la diferencia en sí entre Power BI y Power Pivot? Power BI está diseñado para los usuarios de Excel. Toda la gente que quiere trabajar con Excel, representar todo en Excel, tablas dinámicas, gráficos, análisis y hacer todos los cálculos en Excel, tiene que utilizar Power Pivot. Las personas que quieren transformar la información de otra manera utilizando un servicio de Power BI que para el tema de compartir información y generar otro tipo de visualizaciones, lo puedo hacer con Power BI. Entonces, en cierta forma, Power BI es un Power Pivot avanzado. Utilizan básicamente el mismo motor, el X-Velocity, así se llama el motor que utilizan. Utilizan el mismo lenguaje, el lenguaje DAX, y utilizan la misma interfaz o el mismo editor para generar la carga y la transformación de datos que es Power Query. Entonces, Power BI viene siendo, en cierta forma, un Power Pivot avanzado. Power Pivot netamente diseñado para los usuarios de Excel y Power BI también para los usuarios de Excel, pero también se pueden hacer otras cosas como decía, utilizar el servicio, compartir, se puede diseñar para verlo en teléfonos móviles también y cosas por el estilo. Entonces es un poquito más avanzado que Power Pivot, pero en definitiva los principios son exactamente los mismos. Power Query, ¿qué es lo que es? Es un motor de preparación y transformación de datos que permite conectar, combinar y dar forma a datos de diversas fuentes, así como automatizar tareas repetitivas de manipulación de datos. Utiliza una interfaz gráfica para obtener y transformar datos y se puede encontrar en productos como Microsoft Excel y Power BI. El objetivo final es cargar datos limpios en una hoja de cálculo o un modelo de datos. Eso es precisamente lo que hace Power Query. Power Query se conecta a través de Excel o a través de Power BI, se conecta a una fuente de datos, un TXT, un CSV, una planilla Excel, lo que sea, y generalmente los datos no vienen como uno quisiera. No están en formato tabla, tienen encabezados, tienen filas en blanco, tienen errores, un sinfín de cosas que no deberían suceder, ya que la estructura es bien rígida para trabajar. Y no deben tener ese tipo de situaciones. Entonces Power BI sirve para limpiar, eliminar todo tipo de desperfecto, digámoslo así, que puede tener los datos, y cuando están ok, se cargan a la plataforma o al software para cual hacer análisis, ya sea Power Pivot o ya sea Power BI. También tenemos el DAX, que lo mencionamos. El DAX dice ahí que el acrónimo, pero significa en español expresiones de análisis de datos. Es un lenguaje de fórmulas utilizado por Power BI, Power Pivot de Excel y Analysis Service para crear cálculos personalizados, medidas, columnas calculadas y tablas en un modelo de datos. Este lenguaje permite manipular y analizar datos de forma avanzada. Tiene un leve parecido
con el lenguaje de fórmulas de Excel. No es exactamente igual, parecido porque algunas fórmulas utilizan los mismos argumentos, pero DAX es mucho más potente en el sentido que tiene mucho más fórmulas que Excel no tiene. Por ejemplo, la inteligencia de tiempo, entre otras cosas, por ejemplo, la tabla calendario, otras de agregación, los cuales nos permiten hacer las medidas y las columnas calculadas. Es muy potente este lenguaje, que es un lenguaje de fórmulas en cierta forma, y parecido, como dije, a Excel, pero difiere en algunas cosas. Y este lenguaje lo encontramos en Power Pivot y en Power BI. Y es muy importante aprenderlo. Para tanto como para Power Pivot y para Power BI, si no se sabe DAX, básicamente no se puede hacer nada. Es imprescindible saber y conocer y utilizar esta herramienta de lenguaje de fórmulas. Esquema de uso de software Microsoft. Si ponemos atención en pantalla, por un lado tenemos Excel, que nos sirve para hacer todo lo que hemos dicho, análisis de datos, hacer consolidaciones, etc. Por otro lado tenemos el Power BI, que hemos dicho para hacer también análisis de datos utilizando modelos de datos, etc. Y entre medio, o en un término medio, aparece ahí Power Query y aparece DAX, el lenguaje DAX. Y por otro lado también tenemos Power Pivot. Ahora, ¿cómo se relacionan todos estos software? Excel se relaciona con Power Pivot. Power Pivot, cada hoja de Excel, o mejor dicho, cada libro de Excel tiene un Power Pivot interno. Power Pivot no lo puedo abrir si no abro una hoja de Excel. No es un software aparte, está incluido dentro de Excel. Por lo tanto, como decía, no puedo abrir Power Pivot sin tener abierto una hoja de Excel. ¿Y qué es lo que hace Power Pivot? Puedo cargar datos, etcétera, y yo puedo devolver a Excel las tablas dinámicas o los gráficos o los cálculos que sean necesarios. Después tenemos el DAX. Power Pivot se conecta con DAX a través del lenguaje de fórmula, el cual hemos hablado, y lo utiliza mucho para generar las columnas calculadas y las medidas, y eso después evidentemente representarlas a través de la hoja de Excel, como decía, a través de tablas dinámicas, gráficos, etc. Power Query se conecta también con Excel, se utiliza para cargar datos, ya sea de distintos orígenes, se hace la transformación, se hace la limpieza y después se envían esos datos a Excel, datos limpios en formato tabla, o directamente a Power Pivot. Ahí quizás falta una flecha en diagonal, porque se pueden cargar directamente a Excel o se pueden cargar directamente al modelo de datos que es Power Pivot sin pasar por la hoja de Excel. Así que hay una conexión ahí entre Power Pivot, Power Query y Excel. Por otro lado, Power Pivot también utiliza Power Query y hace exactamente lo mismo que Excel. Sirve para conectarse con distintas fuentes, limpiar datos, transformar datos y devolverlos a Power BI de la forma más correcta. Y lo mismo hace con DAX. Utiliza DAX para generar todos los tipos de cálculos los cuales hemos mencionado, principalmente columnas calculadas y medidas. Lo que sí hay que tener presente es que en Excel existe una versión de Power Query y en Power BI tenemos otra versión de Power Query. Aquí debería decir Power Query y no Power BI. Power Query para Excel y Power Query para Power BI son muy similares. Yo creo que en el 95-96% es básicamente lo mismo. Difieren en algo muy, muy pequeño, en algunas cosas que las vamos a ir viendo en los videos posteriores, pero básicamente es lo mismo. La interfaz es lo mismo, se utilizan las mismas herramientas, salvo algunas cosas por ahí que pueden ser distintas en la forma, pero hace lo mismo. Por ejemplo, para cargar un dato, se utiliza la forma en Power Query de Excel, cargar datos,
una opción, y en Power BI también se utiliza la opción de cargar datos. Pero ¿qué pasa si yo no quiero cargar esos datos? Solamente quiero, mejor dicho, yo no los quiero mostrar, solamente cargar. Los datos se cargan tanto en Excel o se cargan tanto en Power BI, pero yo oculto los datos de la visualización. Están cargados como internamente, tras cámara están los datos. Entonces, para hacer esa operación en Power Query de Excel hay una opción, y en Power BI hay otra opción. Difieren en el nombre, pero hacen exactamente lo mismo. Esa diferencia podemos encontrar entre los Power Query tanto de Excel como de Power BI. Entonces, resumiendo, tenemos el Power Pivot, tenemos el Power BI, tenemos el Power Query, tenemos DAX para la inteligencia de negocios. Esto es lo que hemos dicho anteriormente, una definición de inteligencia de negocios. Y tenemos todas estas herramientas. Entonces la pregunta es, ¿para qué usar o para qué son útiles las herramientas antes mencionadas? O sea, ¿qué hago yo con todas estas herramientas? Sí, ¿para qué me sirven todas estas herramientas? Dice ahí, para una toma de decisiones correcta, informada, con datos reales, medibles y que modelen la realidad del negocio. Como decía, podemos tener, o nosotros queremos hacer un análisis en un negocio, en una empresa, y nosotros tenemos que responder ciertas preguntas. Que, por ejemplo, ¿cuáles son las utilidades totales? Por año, por semestre, categoría, etcétera. ¿Qué productos qué producto es el que más se vende, el que deja más rentabilidad y el que menos? ¿Qué ventas de este año, o mejor dicho, las ventas de este año en comparación con el año pasado, aumentaron, disminuyeron? ¿Han aumentado la cantidad de clientes? ¿Todas las sucursales o tiendas tienen la misma rentabilidad? ¿Cuáles son los 10 mejores productos que vendemos? ¿En cuánto han aumentado los costos totales? Etcétera. Podemos generar cientos de preguntas. ¿Y cómo respondemos a estas preguntas? Primero tenemos que tener datos. Tenemos que conectarnos a una base de datos o a un archivo, ya sea Excel, un archivo de texto, lo que sea, y nosotros tenemos que obtener datos de alguna forma, de alguna fuente, de algún origen. Debemos conectarnos a esos datos, y esos datos nosotros tenemos que ordenarlos, tenemos que limpiarlos. Primero, decía, conectarnos a esos datos. ¿Cómo nos conectamos a esos datos? A través de Power Query. ¿Y cómo los limpiamos? ¿Cómo los ordenamos? A través de Power Query. Entonces, cuando yo estoy conectado a la fuente de datos, ya tengo limpio los datos, ya están ordenados, procesados y están limpios, todo eso lo hago con Power Query, envío esos datos a Power Pivot o envío esos datos a Power BI. Y ahí hago el análisis correspondiente, y después de hacer el análisis correspondiente y encontrar los cálculos que necesito utilizando el lenguaje DAX, puedo generar las visualizaciones y compartir esta información. Entonces la pregunta es, ¿para qué usar o para qué son útiles las herramientas antes mencionadas en el sentido de Power Pivot, Power Query, Power BI y DAX? Hay que entender, la idea es la comprensión del concepto de inteligencia de negocios. El concepto de inteligencia de negocios nos está diciendo básicamente que nosotros tenemos que tomar información generalmente pasada, porque estos son análisis descriptivos. Tomamos información generalmente pasada, y nosotros de esa información pasada tenemos que responder ciertas preguntas que al negocio le interesa. Por eso se llama inteligencia de negocio, porque el negocio quiere saber algunas cosas. Cuánto he ganado, cuánto he perdido, cuál es mi rentabilidad, etc. Y esa información la obtengo de alguna fuente de datos, ya sea conectándome a una base de datos, ya sea conectándome a un archivo Excel, a un archivo de TXT, lo que sea. Y yo tomo en bruto esos datos, los cargo, los limpio, los proceso y los analizo, y después yo puedo responder estas preguntas, que esto es básicamente la inteligencia de negocio, en el sentido de tener las respuestas atinente al negocio. Entonces eso es lo que básicamente nosotros necesitamos hacer, y para eso necesitamos herramientas. Esto a mano sería básicamente imposible hacerlo, porque es mucha información y nos tomaría pero muchísimo tiempo.
Entonces utilizamos los software que nos ayudan y nuestro computador a responder estas preguntas que están en relación con la inteligencia de negocios. Pasos a seguir en un análisis de inteligencia de negocios. Al igual que la definición de inteligencia de negocios, no hay un estándar, no hay algo fijo y no hay un acuerdo global respecto a lo que es una definición de inteligencia de negocios. Ustedes podrían encontrar o pueden encontrar un montón de definiciones de inteligencia de negocios. Lo mismo pasa con los pasos a seguir en un análisis de inteligencia de negocios. Muchos tienen algunos pasos, otros tienen otros se parecen, otros difieren un poco, pero básicamente lo que nosotros necesitamos para poder responder las preguntas que nos hace el negocio o la empresa, necesitamos seguir unos ciertos pasos, un cierto orden. Entonces, el primer paso es definir los objetivos. Aquí se definen las preguntas a responder. Todas las preguntas que yo necesito o que quiere alguien que yo responda se hacen aquí. ¿Qué es lo que necesitas, en cierta forma? ¿Qué quieres saber? Eso, y aquí se hace todo en la definición de los objetivos. El objetivo siempre es: yo quiero saber tal cosa, yo quiero saber tal cosa y esta otra cosa en base a la información que tengo. Ok, entonces se definen las preguntas y pasamos al segundo paso, que es la recopilación y la organización de los datos. La recopilación significa a la carga de datos. Me voy a conectar desde mi computador, desde mi Excel o desde mi Power Pivot o desde mi Power BI, me voy a conectar a una fuente de datos, a una base de datos, a un archivo Excel, a un archivo TXT, a un CSV. Alguna fuente yo tengo que conectarme para rescatar los datos. Luego que me conecto, esos datos yo los reviso, no están en la forma quizás que yo necesito y los ordeno, los limpio, los preparo y organizo esos datos, que es ese es el proceso que se llama ETL, y lo hago con Power Query. Después de tener toda esa información cargada, ordenada, la envío a mi plataforma o a mi software de análisis, que puede ser Power Pivot o puede ser Power BI. Excel también puede servir, pero es mejor utilizar Power Pivot y Power BI. Luego nos conectamos al modelado y análisis de la información, que es donde nosotros vamos a analizar nuestra información. O sea, luego de haber cargado los datos, luego de haber ordenado los datos, la envío a la plataforma o al software al cual voy a hacer el análisis, ya sea Power Pivot o Power BI. Excel también puede servir, pero es mejor utilizar Power Pivot en caso de Excel, y Power BI por otro lado, que es una plataforma totalmente independiente de Excel y Power Pivot. Entonces, teniendo eso cargado en mi plataforma o en mi software de análisis, ahí hay algunos pasos que yo necesito. Y el primer paso que yo necesito cuando cargo mis datos a los software de análisis es el modelado de datos. Aquí estoy hablando de las relaciones entre las tablas, que debe ser de una forma correcta, porque si no se hace un buen modelado, todo lo demás va a estar incorrecto. Aunque los números funcionen, aunque no me generen error, pero si no hay un buen modelado de datos, de ahí hacia arriba está todo mal. Entonces por eso es muy importante. Y de hecho este tutorial, este curso, vamos a hablar básicamente de este tipo de herramientas, este tipo de situaciones, desde lo básico, pasando por el modelado de datos. No tanto en las visualizaciones y en las gráficas que se pueden hacer en Power BI. Para ello hay mucho material, mucha información en libros, en YouTube. Pero esto es lo más importante y es el enfoque el cual le quiero dar a este tutorial, que es el tema del modelado de datos, que es la base de todo el análisis. Bueno, igualmente vamos a pasar por el tema de la carga de datos, la organización de los datos y el modelado, que eso es ahí donde vamos a trabajar quizás mayormente. Entonces, como dice ahí, el modelado de datos, utilizo, o para el modelado de datos, utilizo el Power BI, Power Pivot y el DAX para hacer nuestros cálculos.
Luego de eso, ahí viene la visualización y la creación de los dashboards, de los gráficos, de los paneles, etcétera, que es una parte más de forma. Nosotros tenemos un fondo y tenemos una forma. Todo lo anterior, el definir los objetivos, la regulación y organización de datos, el modelado de datos, todo eso es el fondo. Y la forma es la visualización y la creación, que eso no es una cosa tan compleja, es parecido a lo que se hace en Excel en el tema de generar gráficos, en el tema de generar visualizaciones. La gracia que tiene Power BI es que tiene otras herramientas de visualización, pero es como, en cierta forma como en la parte entre comillas más fácil. No quiero decir que sea que no necesite tiempo en estudio, claro que sí, pero en comparación con lo anterior viene siendo la parte más fácil. Lo anterior es un tanto complejo. No quiero decir que sea imposible de aprender, ni tampoco que sea tan fácil. Hay una cierta complejidad con respecto a los primeros 3 puntos. Ahí ustedes después van a ir viendo, las personas que sigan este tutorial, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, que no es una cosa como yo he visto por ahí algunas personas que dicen Power BI es muy fácil, lo puede aprender cualquiera. Sí, lo puede aprender cualquiera, pero siempre y cuando con la salvedad diciendo que no es fácil, es un largo camino que se necesita para aprender el análisis de datos con Power Pivot y Power BI. Bueno, después de la visualización y generación de dashboard, la generación de informes. Ahí uno que genera los informes a la gente que necesita o para uno mismo, sea quien sea. Y después viene la distribución y la toma de decisiones con respecto a los análisis que yo logré realizar con las herramientas de Power Pivot, Power BI, Excel, Power Query, con todas las herramientas que voy a necesitar y voy a utilizar. Luego, dice estructura de aprendizaje de Power Pivot. En la base, nosotros nos vamos a encontrar, esto es la base de todo. Aquí en esto se afirma y se sustenta todo lo que es Power BI, Power Query, Excel y Power Pivot. Aquí está la base. Sin esta base, las personas que quieran trabajar Power BI o Power Pivot no les va a ir muy bien. No van a generar valor. Simplemente lo único que van a hacer quizás es generar visualizaciones. Pero ¿por qué? Porque seguramente van a tomar datos ya cargados o datos ya transformados por otras personas. Entonces, generalmente los que se dedican solamente a la parte de los paneles y a la visualización hacen eso. Reciben toda la información ya cargada, ya transformada, ya ordenada, netamente limpia, solamente para el hecho de generar un gráfico. Pero si uno quiere ser un analista de datos y tener sólidos conocimientos en esto, la base está aquí. Primero, tiene que saber cargar y transformar datos. El proceso ETL con Power Query. Posterior a eso, tiene que saber desarrollar el modelado de datos, el modelo de datos, que principalmente hay que aprender a generar el esquema estrella, porque algunos modelos no vienen en estrella. Algunos a veces carga uno modelos de datos de una base de datos que ya vienen con un cierto modelo, que no son lo más eficiente para análisis de uno, son eficientes para el proceso de ellos, pero no para el análisis que yo quiero, porque yo no voy a generar, por ejemplo, lo que hacen ellos. Ellos utilizan ese modelo que es muy eficiente para generar actualizaciones, cambios, etcétera. Pero yo no voy a actualizar el modelo de la base de datos, yo simplemente quiero rescatar la información y de la forma que viene no es la forma eficiente para mí, por lo tanto debo transformar esas tablas en un modelo que para mí sea útil, y eso generalmente es el esquema estrella. Adicionalmente de eso, tenemos que tener claro y tenemos que conocer los conceptos y saber manejar tablas dinámicas y la función buscar B de Excel. ¿Por qué? Porque con Power Query se hacen algunas operaciones, algunas funciones que se llaman combinar consultas. Entonces, combinar consultas es, en definitiva, es una función buscar B.
pero no es tan explícito como uno lo hace con Excel, porque con Excel uno escribe la fórmula, uno mismo escribe la fórmula, selecciona el rango, selecciona varias cosas y visualmente uno ve cómo se hacen las cosas. Power Query, cuando hagamos las combinaciones de consulta, vamos a hacer lo mismo. Es básicamente hacer una función buscar B, pero aquí no vamos a ingresar fórmulas, aquí no vamos a ingresar parámetros. Power Query hace automáticamente todo por detrás. Entonces, si yo no conozco lo que hace la función buscar B, voy a estar desconociendo lo que hace la función combinar de Power Query. Entonces, si yo conozco la función buscar B, ya. Entonces, cuando yo hago una función buscar, una función combinar, ya sé lo que va a estar haciendo. Entonces, por eso es importante, por lo menos, entender y comprender qué es lo que hace la función buscar B. Y las tablas dinámicas es importante, porque si utilizamos Power Pivot, toda la representación se hace a través de tablas dinámicas. Power Pivot no lo que va a hacer, o vamos a hacer, es cargar el modelo de datos. Vamos a realizar los cálculos y toda esta información tiene que ser representada a través de tablas dinámicas y los gráficos. Y si utilizamos Power BI, no están las tablas dinámicas como tal, como aparecen en Excel, pero sí tienen una cierta similitud. Cuando yo agrego datos de las tablas a los gráficos o a las matrices o a las tablas que voy a generar en la visualización, tienen una cierta similitud. Por lo tanto, si yo conozco y sé cómo funcionan las tablas dinámicas, si conozco y sé cómo funciona buscar B, me va a ser más fácil entender después Power Query y también algunas visualizaciones de Power BI. Luego tenemos en el segundo lugar el lenguaje DAX, que es importantísimo. El lenguaje DAX nos permite hacer cálculos. Básicamente se trabaja con dos cálculos, que son las columnas calculadas y las medidas. Difieren en una de la otra, es que una se utiliza con funciones de agregación. Las columnas calculadas utilizan utilizan muchos cálculos que se van iterando fila a fila. Por ejemplo, si yo tengo 10 filas y yo hago una columna calculada, esa columna calculada me va a entregar 10 resultados, una asociada a cada fila. Si yo tengo una fila A, que hay un número, una fila B, que hay un número, y en la fila C yo quiero calcular la multiplicación de esos números, entonces esa columna calculada me va a ir mostrando un cálculo, un resultado en cada fila. Eso es lo que va a ser una columna calculada. En cambio, las medidas no. Las medidas me generan un puro número. No. Y se utilizan medidas de agregación. Entonces, y así otras muchas funciones, como decía anteriormente, las funciones de fecha, las funciones de texto, las funciones de información, etc. Calendario. Tiene muchas funciones el lenguaje DAX que es también imprescindible aprender. Se necesita, o sea, primero la base, que son la carga y la transformación de datos, luego DAX, que sí o sí también se tiene que aprender. Luego de eso tenemos las dashboards y los gráficos, los paneles que se pueden hacer tanto en Power BI como se pueden hacer en Excel. Pero aquí la idea es que tengan presente que cuando yo llego a la parte amarilla, donde aparecen los gráficos y los dashboards, una persona ya sepa, ya tenga la base de estas dos cosas, el modelado de datos, la transformación de datos y el lenguaje DAX. Algunas veces me da la impresión que algunos cursos trabajan los dos primeros rectángulos, las primeras bases muy sutilmente, entregan todo ordenado, entregan todo correcto y van directamente a hacer dashboard y gráficos. Y pasan horas y horas haciendo gráficos. Y con eso a lo mejor piensan que están aprendiendo Power BI. No es así. Si no trabajan el primer rectángulo, no trabajan el segundo rectángulo, aprender dashboard y gráficos solamente nos transforma en un diseñador de gráficos.
en nada más, pero no en un analista. Entonces, cuando lleguemos a este nivel, al nivel amarillo, esto tiene que estar dominado en el tema, o sea, el lenguaje DAX tiene que estar dominado y la transformación y el modelado de datos tiene que estar dominado también. Y finalmente, compartir informe. O sea, aquí viene la generación de informe y compartir con los compañeros de trabajo, con la jefatura, dentro de la empresa y mostrar todo lo que se ha hecho con respecto y poder tomar las decisiones correctas en base a la información que nosotros analizamos. Recuerden, nos conectamos, obtuvimos una información en bruto, la limpiamos, la ordenamos, la transformamos, la cargamos en nuestra plataforma de análisis, generamos nuestras visualizaciones y después posteriormente hacemos el informe y compartimos para que las personas que necesitan esto o uno mismo genere la toma de decisiones en base a los datos que nosotros hemos obtenido del análisis. Bien, eso es este video. Aquí les doy algunos nombres que pueden seguir. Nos pueden seguir en YouTube con el nombre de Solution Ingeniería. Tenemos una página de Facebook que se llama Solution Ingeniería y también hay un grupo de Facebook que se llama Excel Chile Power Pivot Power Query. Abajo está mi nombre y aparece también mi correo por si acaso alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, y los invito a que se suscriban a cualquiera de estas redes sociales y nos puedan seguir para que en los próximos videos que vamos a empezar a trabajar desde la base, desde el modelado de datos, de la carga de datos, puedan seguir y puedan aprender desde el enfoque, como decía, desde la base de lo que es el análisis de datos. Así que quedan invitados y atentos a los próximos videos para que puedan seguirnos y puedan aprender el tema del análisis de datos.